난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔이구만. Hola Monflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de poder actualizar con ustedes y compartirles momentos de nuestro bello Tay Cook. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy veremos un tema bastante interesante, y es que honestamente no entiendo cómo es que en estas fechas aún hay ciertas personas que son tan inmaduras e inseguras de su ship. No me refiero al nuestro porque, a diferencia de otras, nosotras sí somos felices shippeándolos y sabemos lo que eso implica. Un ship es algo maravilloso si lo vemos de esa manera, pero posterior a eso también tenemos pruebas que confirman nuestro ship. Sin embargo, yo creo que el respeto implica madurez, y no entiendo cómo es que en un video que dice claramente Tay Cook vienen personas como estas a demostrar la inseguridad que tienen por su ship. Si ellas saben que el suyo es real, entonces, ¿cuál es la necesidad de venir y querer recalcarlo? Es decir, con estos actos solo demuestran lo inseguras que son cada que sale algo del Tay Cook, porque lo quieran admitir o no, la relación del Tay Cook no están para las cámaras, mucho menos promocionadas por Big Hit. Debo aclarar primeramente que yo no tengo ningún problema con el G-Cook. Ellos se me hacen muy lindos, pero no logro verlos como algo más que una hermosa amistad. Sin embargo, no voy por ahí metiéndome en videos G-Cook para comentar eso. Al contrario, respeto los gustos de cada persona. Luego de haber dicho eso, procederé a mostrarles del por qué yo creo que el Tay Cook es más real que el G-Cook. Y es que el Tay Cook ha hecho muchas cosas juntos fuera de cámaras, desde salir a la playa, salir al cine, fueron vistos en conciertos juntos. Fueron a acampar juntos, han ido a patinar con amigos, se han hospedado en un hotel juntos y un sinfín de cosas que ahora les mostraré. No es por menospreciar al G-Cook, pero de ellos solo obtienen los momentos que la empresa quiere. Sin embargo, hay que admitir que ver a dos miembros de BTS juntos es muy bonito si lo vemos con ojos de ARMY. Ser una verdadera ARMY implica amar a los 7, pero si solo eres stan de un ship, tu comentario en mi video simplemente será irrelevante. Una vez dicho eso, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Comencemos hablando de que evidentemente Taehyun y Jungkook estuvieron juntos en la playa. Lo sé, alrededor que ya sabíamos, pues las pruebas mismas reflejaban que el Busan. Ambos chicos estuvieron en la playa tomándose fotos y bebiendo habían subido una foto del lugar en una manta que Taehyun subió. Algunos fans tuvieron la dicha de verlos. Lo más hermoso de esto es que ambos de alguna u otra manera realizan el Love Instagram, donde sus publicaciones siempre tienen similitud. Pero sin duda la noticia que más nos emocionó fue el hecho de que ambos habían viajado juntos días antes, y esto lo confirmó una chica que al parecer se hospedaba en el mismo hotel. Sabemos que cuando Jungkook subió este video a Weverse ya se encontraba en Busan, y esto lo confirmamos después de ver el V-Live que los chicos realizaron, donde por supuesto nuestro Tay Cook tiraban chispa con sus interacciones. 뭐 다 같이 뭐 하트를 한번 할까? 맞아, 빨리 하자, 빨리 안 하자고. 빨리 안 하자고. 빨리 해라. 자, 하나, 둘, 셋. Posterior a todo eso, hay rumores de que el Tay Cook compartieron habitación, y la verdad no es algo que yo dudaría, pues cientos de veces hemos visto que a ellos les corresponde la misma habitación, y quizás
sea por el hecho de que a Taehyun le guste dormir abrazando algo y el único que se deja abrazar es Jungkook. Y esto no lo invento yo, lo han dicho los mismos chicos y el propio Taehyun. Hablemos de la vez en que Jungkook estuvo en la casa de Taehyun, pero luego tuvo que marcharse ya que tenía que ir a despedirse de sus padres tras viajar a Qatar. Taehyun mencionó que él y Jungkook tenían planeado jugar juntos, pero por su viaje al día siguiente no podían hacerlo. A ese dato hay que añadirle que el usuario de Taehyun era una combinación del nombre de Jungkook y el suyo. Técnicamente Taehyun quería gritarnos en la cara que ambos son Taekook. Sobre esto ya habíamos hablado y por supuesto que también fue confirmado. Y es que como sabemos, el hermano de Woodsik subió algunas fotos en su cuenta de Instagram que después tuvo que borrar porque le llovió mucho hate por parte de X fans. Sin embargo, nadie puede ocultar el sol con un dedo y las pruebas salieron con todo y autógrafos que Jungkook había dejado en el lugar. Todo esto sucedió antes de que Jungkook viajara, una prueba más de que ellos siempre pasan un día antes luego de que uno de los dos viaja. Recordemos también la época en la que el Taekook comenzó a hacer su Love Instagram y de esto hay pruebas y cero dudas. Le hicieron una pregunta a los chicos de qué pensaban sobre Jungkook, a lo que Namjoon dijo que Jungkook es individualista y que nunca comparte ropa, pero qué curioso que con Taehyun comparte todo el closet y no es un invento, es la realidad. Entonces, o compran en la misma tienda, compran la misma ropa o literalmente tienen el mismo armario por no decir que viven juntos. No sé ustedes, pero yo creo en todas las anteriores ya que tenemos pruebas y cero dudas. Recordemos también la manera en cómo Jungkook esperó por mucho tiempo a que Taehyun le tomara la mano cuando estaban cantando Save Me. Una fan le preguntó a Taehyun lo siguiente: ¿puedo pasar un rato en tus sueños hoy, Taehyuni? A lo que Taehyun posteó: por favor, hazlo. Hoy en día voy a aventuras en el mar profundo con el chico que hace fuego de yoga. Al principio nadie lo entendía, hasta que Jungkook publicó su blog donde fue de campamento e hizo el fuego de yoga, además de que muchas ya sabían que Taehyun se encontraba ahí. Lo que nadie quiere admitir es el hecho de que Big Hit siempre toma actos contra ellos cuando interactúan, dado el caso cuando ellos hicieron live juntos en Weverse e Instagram, lo cual todas vimos cuando Jungkook le preguntó a Taehyun si se haría cargo de todo, refiriéndose a la empresa. Y días después de ese live, el que tomó la responsabilidad fue Jungkook, ya que decidió eliminar su cuenta. Muchas dicen que lo hizo por el hecho de que no interactuaba tanto, pero seamos honestos, ningún miembro lo hace. Esa fue la acción que tomó la empresa por el live que ambos hicieron. Otra de las cosas que debemos mencionar es cómo Dispatch se emociona además cuando ve algo del Taekook, como la vez en que Taehyun dijo que iría a comer su platillo favorito en casa de Jungkook, y aunque ninguno de los dos subió nada al respecto de ese momento, Dispatch hizo toda una reseña hablando de la increíble conexión del Taekook. Claro que no sería la primera vez que Dispatch siempre menciona la frase Taekook. Y hablemos también de Namjoon y su apoyo al Taekook.
estas imágenes hablan por sí solas y Namjoon los publicó en su Instagram, aunque claro, no es la primera cosa del Taekook que él publica, ya que estas fotografías representan un osito y un conejo, y hasta un niño de primaria entendería su significado. Otro de los momentos más impactantes que tuvo el Taekook fue precisamente esto, donde ambos llegaron juntos para apoyar a su amigo, porque es claro que Jungkook se convirtió en amigo de la Goga Squad, y eso lo pudimos notar ya que después de dicho evento ambos acompañaron a sus amigos y hasta donde sabemos se fueron a un after party para celebrar el proyecto de Seohyun. Y por si eso fuera poco, Taehyun nos compartió una foto en Instagram y no fue el único, ya que los amigos de Taehyun también compartieron el video que se tomaron ese día. A eso hay que añadirle que el vestuario del Taekook tenía un significado representativo a la comunidad LGBT. No entiendo por qué después de esto algunas siguen en negación, pero bueno, lo importante de esto vino después, luego de ver que Jungkook fue adoptado oficialmente como un miembro más de la Goga Squad, ya que ellos le regalaron un anillo personalizado que solo el equipo utiliza. El 8 de agosto de este 2023, la misma historia pudo haberse repetido, ya que Dispatch informó que Taehyun y Jungkook asistirían a la premiere de Utopia, e incluso en la lista aparecía Jungkook. Pero curiosamente la empresa hizo de las suyas y solo apareció Taehyun. Sin embargo, aquí no acabó la historia y supimos que Jungkook efectivamente estuvo ahí, solo que no apareció en la alfombra roja. Otra prueba de esto fue que el actor de Utopia estuvo regalando una especie de vino. Curiosamente, Taehyun mencionó tener 2 de ese vino. Es claro que el otro le pertenecía a Jungkook. Sabemos que después de ello, el Taekook fue visto en un musical al lado de Park Seo-joon y Park Hyun-sik. De no ser por las fotos, no lo sabríamos, lo que nuevamente aclara que la relación del Taekook es mejor en privado. Otra salida del Taekook con la Goga fue precisamente en el concierto de Harry Styles, donde es evidente que se divirtieron mucho. Además de que todas sabemos que Taehyun siempre volteaba a ver a Jungkook e incluso estos momentos son los más emotivos porque Taehyun le dedicó estas partes a Jungkook. Otro concierto que pudimos haber disfrutado del Taekook junto a la Goga Squad fue precisamente el de Bruno Mars de fecha 18 de junio de este 2023. Recordemos lo que pasó ese día, y es que Taehyun llegó en compañía de sus amigos luciendo la polera que estamos viendo. Se ve que sí disfrutó mucho ese concierto. Pero casualmente el 9 de agosto de este mismo año, Jungkook en una entrevista mencionó que sí quería ir al concierto de Bruno Mars, pero que en ese momento estaba grabando Seven. Entonces, como ustedes recordarán, Seven fue grabado en Los Ángeles y en el video oficial vemos a Jungkook usar la misma polera que tenía Taehyun en el concierto, lo que significa que eran poleras a juego, por no decir que eran de pareja. Y esto también lo sabemos gracias a la cuenta de Kia. Y hablando de Kia, el 14 de diciembre del 2022 publicó que el Taekook están haciendo snowboard, y precisamente el pasado 3 de noviembre de este 2023 Jungkook nos lo confirmó.
Jungkook dijo que se había divertido mucho ya que fue a hacer snowboard con Taehyun y sus amigos #la Goga Squad y que eso fue en invierno. Y bueno, según en Corea, el invierno comienza a finales de noviembre y dura de 100 a 130 días, por lo que estaríamos hablando de los meses de diciembre a febrero, justo como la cuenta de Kia lo había publicado. Y pues volviendo al mismo tema, Jungkook confirmó que se quedaron ahí por 2 días ya que él quería seguir haciendo snowboard el día siguiente. 그때 태영이 형이랑 태영이 형 친구들이랑 같이 보드를 타러 갔는데 저는 이제 너무 재밌어가지고 Con todo eso concluimos el video de hoy. Todos son momentos fuera de cámaras y no un proyecto de Big Hit. Sabemos que tanto Jungkook como Jimin viajaron para cumplir con sus agendas y de verdad deseo que se divierten mucho. Pero lo digo y lo repito, yo no veo más que una amistad entre ellos. Pero si ustedes están viendo esto y son Jungkook shipper, no pasa nada. Y si ese momento les hace feliz, pues vívanlo. Pero también déjenos a nosotras vivir nuestras vidas. Sabemos que Jimin siempre ha demostrado su cariño por los miembros de esa manera, el cual no tiene nada de malo. Al contrario, sabemos que él es muy cariñoso y tierno, y como ARMYs los amamos a todos y no nos metemos en videos solo para tirar veneno. Y para mis hermanas taikukas de corazón, deseo que ustedes también respeten a los chicos y sé que ya lo hacen. Vivamos feliz y disfrutemos de nuestro ship. Con eso me despido. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.